Job capítulo 3. Hemos estado viendo aquí, ya en el prólogo del libro de Job, hemos comentado que este es un libro de una historia que se desarrolla aproximadamente en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, por ahí más o menos. Ha de haber sido contemporáneo de ellos Job. Y es un libro antiguo, pero no tan antiguo. La escritura debe haber sido en la época del rey David o rey Salomón, por ahí en donde la poesía era la época de oro de la poesía hebrea, porque aquí empezamos del libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, son libros de poesía. También está considerado como libro de poesía las Lamentaciones de Jeremías, pero estos que yo mencioné al principio son libros también que pertenecen a la categoría de sabiduría. Aquí, esta es una historia de un personaje real, aunque está en poesía, y el diálogo que van a tener es poesía. El prólogo que vimos en el estudio anterior, capítulo 1 y 2, está en prosa, pero a partir del capítulo 3 hasta casi al final del capítulo 42, en donde solamente el epílogo está en prosa nuevamente, todo es poesía, pero no por eso es menos real de lo que está sucediendo aquí. Hay algo que nos dice el capítulo 1 y 2 que Job no sabe y los amigos que están con Job en este momento no saben. Y es algo que sucede en el trasfondo celestial. Nosotros a veces estamos muy ajenos a las cosas que suceden en el ámbito celestial y no nos damos cuenta. Vemos lo que vemos con nuestros ojos, pensamos en Dios, pero no vemos la lucha que hay. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y principados de las tinieblas. Entonces, realmente hay una lucha, y aquí lo que está sucediendo es que Satanás se presenta con los hijos de Dios, delante de Dios, algo que nosotros no hubiéramos sabido si no lo hubiera dicho aquí el libro de Job, que tendrán que presentarse a cierto tiempo o simplemente cuando Dios los manda a llamar o cómo es la cosa, pero existe esta presentación de los hijos de Dios y entre ellos también viene Satanás. Y el Señor presume de su siervo Job. Dice, ¿ya consideraste a mi siervo Job, que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así empieza el libro de Job. Nos dice que era este varón que habitaba en Uz, un varón llamado Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El mismo Dios también da testimonio de que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, 2 veces. Atestigua esto. Esto lo recalco porque hay gente que dice que Job tenía un pecado y lo vamos a estudiar en un ratito más. Pero en realidad Job era un hombre perfecto y recto. No quiere decir que Job no había pecado jamás en su vida y no tenía ninguna falta. Pero lo que le ocurre aquí en este momento, en ese trasfondo, es que Satanás dice, claro, lo que pasa es que Job le conviene servirte. Tú le estás pagando para que te sirva porque lo has rodeado de muchas riquezas. Entonces a Job le conviene servirte, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no blasfema tu nombre en tu misma cara. Yo imagino que los cielos se estremecieron. Se ruborizaron cuando escucharon la voz de Satanás diciéndole al Dios Altísimo, quítale eso a Job y vas a ver si no te maldice a ti mismo en tu propia cara. Wow, ¿se imaginan ustedes qué atrevimiento? El Señor le dice, ok. Él conocía a su siervo Job. ¿Saben que esto es que tenemos que tener nosotros en la mente? El Señor sabe que tiene un campeón allí en Job. Y dice, ok, todo lo que tiene está en tus manos. Job pierde todos sus bienes e incluso sus hijos mueren. El Señor le da la prohibición a Satanás de que no lo puede tocar a él, pero él lo perjudica terriblemente. Y la pérdida más grande para Job ha de haber sido la pérdida de sus hijos, porque a nosotros nos duele mucho eso. O sea, tal vez hasta hubiera preferido la muerte él mismo que perder a sus hijos, porque era un hombre que amaba a sus hijos y oraba por ellos y los santificaba y hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos pecaban contra Dios. Pero ¿qué hace Job? Se postra y dice, desnudo vine a este mundo y desnudo voy a volver. Dios dio y Dios quitó. Él primero sabe que Dios da y Él es absoluto. Él hace lo que quiere, el Señor, y no tiene que darle cuentas a nadie. Dice, Él dio y Él quitó, sea su nombre bendito. Y dice, y no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Así que Satanás no gana aquí. Job no maldice a Dios, al contrario, dice que se postró y adoró. Entonces después, Satanás viene con el argumento de que
si toca a Job en su carne, Job realmente entonces sí va a maldecir a Dios. Y nuevamente Dios le permite esto nuevamente a Satanás, de que vaya a Job con esto, y le da varias enfermedades que las vamos a estar estudiando conforme vayamos nosotros leyendo los argumentos de Job, terribles, pero la que se nos describe aquí al principio es que le viene una sarna maligna, apestosa, que lo desfigura desde los pies hasta la cabeza. Completamente apestoso está esta situación, y molesto, se tiene que estar rascando con un tiesto, y sale, se sienta en la ceniza del basurero de afuera de la ciudad. Sus amigos lo dejan. Más adelante vemos nosotros que después regresan sus familiares a recibirlo, pero aquí lo abandonan, y su misma mujer, por si fuera poco, llega y le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? O sea, Satanás utilizando a la mujer de Job para incitarlo. Ok, no quiere maldecir, maldice pues. Y le dice: como una mujer tonta has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien solamente y el mal no? Y ahí termina el argumento de Job. Después llegan los amigos de Job que escuchan que Job ha estado así, no sabemos cuánto tiempo pasa, pero cuando lo ven de lejos no lo reconocen, y cuando dicen: ese es Job, sí, alzaron su voz, gritaron, porque esa es la costumbre del oriente, de gritar fuerte. Se rasgaron sus vestidos, echaron tierra sobre su cabeza y se sentaron ahí por 7 días y 7 noches sin decir palabra alguna, porque vieron que el dolor de Job era muy grande, nos dice al final del capítulo 2. Ahora, entendamos la situación de Job aquí, es terrible, porque en ese momento a Job le empieza ya a penetrar la situación, le empieza a penetrar el dolor de lo que está sufriendo. O sea, cuando uno recibe una noticia como la que recibe Job, cuando pierde todos sus bienes y sus hijos se mueren, tal vez la impresión es tan fuerte que se queda uno como medio choqueado, ¿verdad? Así como medio wow. Pero después es cuando empieza uno a sentir el verdadero dolor de la pérdida. Y ahora pierde a todos sus amigos, pierde su salud, perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, toda su reputación. Y está sentado y como que en ese momento le está penetrando cada vez más. Y lo que necesitamos nosotros entender aquí, que es algo que voy a repetir, Job no siente que él tiene el pecado como para estar sufriendo lo que está sufriendo en este momento. Porque nosotros cuando sufrimos podemos pensar, bueno, a lo mejor Dios nos está castigando, a lo mejor Dios me está disciplinando, pero nosotros podemos pensar por qué motivo nos está pasando lo que nos está pasando. Pero en este caso Job, como es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no encuentra ninguna cosa en su corazón como para que le empiece a sobrevenir esta situación. Y Job aquí, en un clamor de total angustia, empieza a decir aquí: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Ahora, no maldice a Dios, maldice el día que nació él, pero no maldice a Dios como Satanás hubiera querido. Maldice su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Qué manera tan poética y tan hermosa de maldecir el día, ¿verdad? Que nació, pero es lo que está haciendo. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Qué frase tan poética, ¿no? Los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? O sea, la pregunta de Job es, después de maldecir su día, es: ¿para qué estoy yo aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué Dios me hace para sufrir de esta manera? Entendamos que, fíjense cómo es la situación. Job recibió mucho bien y adoró a Dios por haber dicho:
Dios dio y Dios quitó. Él reconoce, Dios me bendijo mucho, sin yo haberlo merecido. Yo desnudo salí del vientre de mi madre, pero Dios me dio mucho y lo bendice. Pero ahora me lo quita. Bueno, Él tendrá sus razones. Eso es lo que nos dice lo que sucede en el capítulo 1. Pero ¿saben un detalle aquí? Aquí Job ya está maldiciendo su día porque en este momento todo lo que tuvo Job en el principio ya no se acuerda. Ya no le sirve absolutamente para nada. Ya no le sabe. Y como Job no tiene inteligencia, no conoce, o sea, es un hombre muy inteligente, pero no tiene la revelación que tenemos nosotros acerca de la resurrección en Jesucristo, de todo el plan eterno que tiene el Padre para nosotros, que es una revelación tremendísima. Job no lo conoce. Entonces él está diciendo, bueno, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Es esto todo, el todo de la vida? Y Job va a cuestionar esto más adelante. Vamos a darnos cuenta que Job, dentro de su conversación y de las veces que él habla, porque sus amigos van a hablar y él le responde a cada uno de ellos, él va a ir cambiando su argumento. Él va a ir demostrando su fe. Él va a ir demostrando que sí está desesperado, pero no tanto como ahora en este momento, en este instante aquí. Pero sí está desesperado. Y una cosa que le va a doler mucho a Job es que sus amigos no lo van a entender. La pregunta, toda persona debe preguntarse, toda persona pensante debe preguntarse, ¿para qué estoy yo aquí en la tierra? Qué triste que ahora se nos diga y se haya hecho popular la noción de que Dios no existe. Se predica en todas las escuelas. Si tú crees en Dios, te toman como un tonto, como un ignorante. Ya no solamente en las escuelas, en la sociedad misma, esto ya está afectando de manera impresionante. En Europa el ateísmo es súper popular. Y en todas las escuelas de universidades y lugares de enseñanza pública, ¿sí?, se está diseminando el ateísmo de una forma pero rapidísima, mostrando a los que nosotros creemos en Dios como si fuéramos unos tontos. Déjenme decir esto, las personas que han traído argumentos fuertes para mostrar la existencia de Dios dentro de los círculos científicos de enseñanza también, los han corrido de su trabajo. Porque no quieren que se expanda eso, quieren cubrir la mentira, como dice Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Se envanecieron en sus razonamientos. No tienen excusa, porque conocieron a Dios y Dios se manifestó a ellos. Pero ellos decidieron cerrar los ojos, cerrar los oídos. ¿Y cuál es el futuro para la gente que no cree en Dios? Pues si Dios no existe, lo único que hay entonces es esta vida. Y si esta vida es todo lo que sucede, cuando yo me muero y doy mi último suspiro, ahí se acabó todo. Entonces lo que más me conviene es sacarle todo el jugo a la vida que yo pueda hacer. Siendo un egoísta y todo para mí, todo para mí, todo para mí. Notemos que los valores morales están decayendo terriblemente, porque si Dios no existe y todo lo que hay está aquí en la vida, si Dios no existe, el bien y el mal tampoco existen. Porque ¿qué cosa es el bien y el mal? Si nosotros hemos venido de una célula con millones de cromosomas, que es una imposibilidad científica, pero si venimos así y venimos por casualidad, estamos aquí sin ningún propósito, por casualidad existimos así. El bien y el mal, ¿qué cosas son? No es nada. Son reacciones químicas en mi cerebro, tal vez, que producen ciertas emociones en mi ser, en mi mente. Entonces yo puedo tener mis valores como yo quiera. ¿Por qué me dices que está mal que yo esté robando? ¿Por qué me dices que está mal que yo esté abusando de la gente? Es increíble pensar que, por ejemplo, muchos de los que son ateos también andan buscando la igualdad social, andan buscando ayudar al desvalido, andan buscando ayudar al necesitado. Pero si yo estoy creyendo en el darwinismo, en la selección de las especies, debo pensar que la selección de las especies dice que el animal más fuerte dejó sin comida al más débil.
Y por eso los animales débiles y más enfermizos se han ido muriendo y no existen en la escala de la evolución. Entonces, si realmente venimos de el proceso de darwinismo, debemos entonces de aniquilar a los pobres y a los enfermizos para que sea la raza suprema, lo que quería decir Hitler. Pero en cambio, Carlos Marx era un darwinista también, pero contrario al darwinismo estaba su proceso de la dictadura del proletariado y la igualdad de clases. Se confunden los valores. Cuando yo niego la realidad de que Dios está allí, como dijo el científico Walter Smith, me echan a perder el mecanismo de pensamiento y me hacen entender que 2 más 2 son 3. Entonces ya no puedo pensar claramente y no hay forma de que me convenzan de la realidad que Dios es y que ha existido siempre y que tiene un buen plan para mí. Entonces sí vale la pena preguntarme, ¿para qué estoy yo aquí? Porque si yo creo que Dios existe y que tiene un plan para mí en el futuro, entonces no tengo ningún problema en sufrir lo que tengo que sufrir aquí, porque yo sé que Dios me ama y tiene un plan para mí. Y creo en su palabra que dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Cristo Jesús. Y no me molesta no tener tesoros aquí en la tierra. Al contrario, voy a empezar a hacer mis tesoros en el reino de los cielos porque yo sé que allá es a donde voy a llegar. Cuando yo sé el propósito por el cual yo estoy aquí, mi vida cambia. Pero cuando no tengo propósito, ando como loco, desatinando, ¿verdad? Y eso es lo que sucede ahora en nuestra sociedad. Entonces dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Y por qué me recibieron las rodillas? Y por aquello mamé esos pechos para subsistir. O sea, ¿por qué no me dejaron ahí como un niño abortivo? Como que nació y ya, que se quede allí. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ahí los impíos dejan de perturbar, ahí descansan los de agotadas fuerzas, ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, ahí están el chico y el grande, el siervo libre de su Señor. Ahora, cuando vemos el libro de Job, aunque esto es palabra de Dios, vamos a ver muchas premisas que tanto Job como sus amigos dicen que son palabras inspiradas por Dios, pero hay otras que las dicen sin sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 38 de este mismo libro de Job, cuando el Señor responde a Job, las primeras palabras que salen de la boca del Señor, desde un torbellino, están en el 38:2, que dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces, el mismo Dios está declarando que Job está hablando de cosas que no sabe. Pero también sus amigos están hablando de cosas que no sabían. De hecho, al final el Señor les va a decir a Job, a Elifaz le va a decir, ustedes no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job. Mi siervo Job habló lo recto. Aunque habló palabras sin sabiduría, habló lo recto de mí. Pero ustedes no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job. Porque ellos van a utilizar premisas verdaderas, pero las van a aplicar equivocadamente. Ahora, aquí Job acaba de decir, si nos morimos todos ya estamos descansando, ¿verdad? El que hizo mal y el que hizo bien está descansando en la tumba. El rey y el pobre, el menesteroso, todo el mundo. O sea, ¿por qué no muero yo? Job no se atreve a quitarse la vida. Es bien interesante eso. No se atreve a suicidarse. Quiere morirse, pero no se atreve a suicidarse. Y más adelante lo va a recalcar, a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué no me quita la vida el Señor? ¿Y por qué no descarga sobre mí su mano de una vez por todas? Pero él no se atreve a quitarse la vida. Él cree que quitándose la vida va a descansar, porque no sabe lo que hay después de la muerte, no está seguro de la resurrección, aunque después va a declarar, aunque me matare mi Salvador, mi Señor, mi Dios, yo confiaré en Él. Y yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo sé de ver. O sea, de cierta manera, como es siervo del Señor, también profetiza. Pero aquí el Señor en este capítulo 38, si ven el versículo 17, le dice a Job, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte?
¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? O sea, Job, tú estás hablando de la muerte. Estás diciendo que la persona que muere ahí descansa. Tú ya has estado allí, Job. Ya conoces lo que hay ahí. Para que tú empieces a hablar acerca de esto y creer que con esto vas a descansar. ¡Wow! ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros? Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Wow. Ciertamente podemos entender que el dolor en el corazón de Job es terrible. Ahora, que hay unos versículos que algunos toman fuera de contexto completamente. Versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. O sea, esta gente que predican la confesión positiva, cuidado lo que dices con tu boca, porque lo que tú digas te va a acontecer. Eso es una herejía. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. No enseña. Utilizan un proverbio que dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, pero está hablando, no podemos tomar ese versículo así nada más fuera de contexto. Está hablando a que cuida lo que dices y pon tu mano en tu boca delante del rey, porque con tus palabras te puedes meter en problemas. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero no quiere decir que yo puedo declarar cualquier cosa con mi boca y que eso suceda. Esta gente se atreve a decir que Job, porque dijo aquí, por el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahí está. Como Job tenía este temor, le vino este mal a su vida. Yo escuché a uno que decía que allá en Nueva York también, como la gente estaba con esta cosa del año 2000 y con el temor que tenían, entonces atrajeron de alguna manera el mal y por eso les pegaron a las torres en Nueva York. No. Jacob dijo, cuando le dijeron acerca de que tenía que ir allá, ¿verdad?, a Egipto, ¿se acuerdan que José había tramado una cosita ahí, pero al final como para darle la sorpresa? Y dijo él, todo esto está en contra mía. ¿Verdad? Declaró, todo esto está en contra mía. ¿Y estuvo en contra de él? No. Él iba a ver otra vez a su hijo, iba a ver a sus nietos, lo iban a salvar su hijo de la situación de hambre que estaba padeciendo ahí donde estaba en Siquem, al momento que lo iba a llevar a la tierra de Gosén en Egipto. Así que no sucede de esa manera. Además, el Señor declara textualmente de Job, ese es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué le vino este problema a Job? Bueno, desafortunadamente no se nos declara aquí la razón. Fíjense bien, no, una respuesta que no se nos da en el libro de Job es ¿por qué vienen los sufrimientos a la gente justa? Esa es una respuesta que no se nos da. Pero tenemos que dejarla en las manos de Dios, en la confianza del que Él sabe lo que está haciendo y descansar en eso. En el capítulo 4 de Job, Job acaba de expresar el gran dolor que tiene, maldiciendo el día que nació, después de que estuvieron sus amigos 7 días y 7 noches sentados ahí frente a él, habiendo él ya perdido todos sus bienes, a sus hijos y con varias enfermedades terribles, y no pudiendo soportar más, Job clama y maldice su día y diciendo, ¿para qué Dios me ha dado la vida? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué este sufrimiento? ¿Por qué Dios no me quita la vida y de una vez termina conmigo? Obviamente hay confusión en la mente de Job. Y nosotros también nos confundimos. ¿Y saben qué, mis amados? Esta lección aquí es la lección más antigua tal vez, pero es una lección para nosotros, para darnos cuenta que Dios sí tiene un propósito detrás de todo esto. A veces no lo entendemos completamente y tenemos que confiar. El Señor, si supiera Job que Dios lo está considerando su campeón, este es mi campeón, este no se da por vencido con nada. Yo les aseguro que Job en ese momento dice que venga lo que venga, aunque no supiera que el Señor lo va a bendecir más allá, si supiera que Dios está orgulloso de él,
porque había una treta. Satanás quería hacerlo caer y no podía. Y dijo Satanás: lo que pasa es que tú no me dejas tocarlo. Ah, no, tócalo entonces. Pero no lo pudo hacer caer y lo tocó feo. Pero no lo pudo hacer caer, lo golpeó. Fueron golpes muy fuertes los que recibió Job, terribles. Y lo más terrible es que en su conciencia él no sentía que había hecho algo que mereciera eso, que era la filosofía que se tenía. Y a nosotros, cuando sufrimos alguna tragedia, inmediatamente pensamos: ¿me estará castigando Dios? Y cuando pensamos un poquito más cuerdamente, a lo mejor me está disciplinando. La disciplina es diferente al castigo. El castigo es por algo que hice yo mal, pero la disciplina la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, es para discipularme, para enseñarme, para corregirme. Bueno, aquí vamos a ver el amigo de Job, Elifaz, que es el primero que habla, tal vez el más anciano probablemente. En aquel entonces era común que había como competencia de sabiduría, era como pleitos de sabiduría, de que la gente hablaba sus cosas, en vez de que hubiese competencias como en nuestra época de deportes. En aquel entonces, antiguamente, la gente se sentaba a escuchar sabiduría. Y el cuadro que vamos a ver aquí, aunque son 3 amigos los que están con Job, tengan ustedes la seguridad que la gente empezó a hablar, oír hablar a esta gente, y empezaron a juntarse. Al final ya tenían un público ahí más o menos grandecito. Pero el detalle, fíjense, este Elifaz era un hombre sabio. Él venía de Temán, en donde estaba el centro de la sabiduría de ese momento. Y como dije, va a decir muchas premisas que son palabras inspiradas que están, las menciona el apóstol Pablo, las menciona el autor de Hebreos también, pero están mal aplicadas. Es una buena receta, pero no la receta que necesita Job. Job necesita otro tipo de remedio. Y dice Elifaz, temanita: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas del que decaía. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Bueno, obviamente, Job era una persona que estaba en una buena posición económica, estaba siendo bendecido por Dios. Yo me imagino que era un hombre bastante saludable, ¿verdad? Porque Dios lo había bendecido, y Satanás obviamente siempre está, aquí está en el capítulo 1 y 2 argumentando de que Dios lo tiene protegido y lo tiene sano. Pero no por eso solamente era que Job podía consolar a las personas que tenían problemas, sino que Job tal vez podía investigar en un hombre sabio, que podía ver la razón por la cual la persona estaba sufriendo, la razón por la cual la persona estaba padeciendo. Porque sí, muchas veces nosotros padecemos aflicciones porque no nos sabemos conducir propiamente en la vida, o porque simple y sencillamente hemos hecho algo mal y Dios sí nos está disciplinando. Pero existe también la razón de padecer, porque Dios tiene otro motivo, que es lo que está pasando aquí con Job. Dice: oye, tú antes consolabas a la gente, pero ahora que llega a ti, te desalienta. ¿Sabe? Yo lo veo esto en mi propia vida, porque yo antes daba muy buenos consejos acerca. La gente llegaba conmigo a decirme que estaba deprimido, y hombre, ¿cómo vas a estar deprimido? Mira, versículo acá, versículo allá, versículo acá. Lo agarraba a bibliazos y vete y confía en el Señor. ¿Cómo que deprimido? ¿Qué te pasa? Hasta que me llegó a mí. Y cuando me llegó a mí, yo no sabía qué hacer. Y dije: Señor, perdón. He hablado muy apresuradamente, aquí como Elifaz también. Y el Señor utilizó que yo empezase a aconsejar gente que estaba padeciendo lo que yo estaba padeciendo, para hablarme a mí de mi problema. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mírense, aquí Elifaz, aunque lo leemos así, no lo está diciendo de corazón, lo está diciendo un poquito sarcásticamente. Porque Elifaz piensa: tú estás sufriendo, como lo va a declarar en un ratito más, tú estás sufriendo porque hiciste algo malo. Pero Job, ¿que no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No dices que es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero recapacita ahora, y aquí está infiriendo un poco lo que más adelante lo va a hacer más patente. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Bueno, yo creo que por lo menos Elifaz sabía la historia de Abel,
que fue justo y lo mató su hermano, lo asesinó su hermano Caín. O sea, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Pues Abel. ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Pues por lo menos ahí con Abel, ¿no? Ahí está el ejemplo. Pero a veces nosotros cuando nos hacemos una doctrina ya, y esta es así como yo pienso, nos olvidamos de los ejemplos de la vida que nos muestra la historia para ver la realidad. Y todo lo toma Elifaz desde el punto de vista de lo que él ve. Fíjense cómo dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, Job, mira cómo estás y tú has arado iniquidad y mira cómo, obviamente, o sea, los hechos muestran tu condición, muestra lo que has hecho, aunque lo tenías guardado. Y cada vez van a ser más abiertos y más cínicos para decirle a Job, tú eres un gran pecador. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Luego aquí entra en un punto interesante Elifaz. Dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Cuidado, aquí la cosa se está poniendo espeluznante, ya se me está poniendo la piel chinita. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Elifaz, dime más. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Vaya. Parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo. Oí lo que decía. O sea, estaba en ese momento Elifaz así, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Y podemos pensar, bueno, aquí va a decir algo totalmente impresionante, algo totalmente profundo, algo que no lo pudo haber sabido de otra manera más que este espíritu que está allí delante de él, para decir, ¿qué vas a decir? Elifaz, ¿qué te dice este espíritu? ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No, eso ya lo sabemos que no es así. No necesitamos que se nos presente un espíritu en la medianoche y nos quite el sueño y se nos erice el pelo y nos diga con esa voz así, ¿será el hombre más justo que Dios? Ahora, esto lo vamos a tomar con reverencia, pero yo hubiera pensado que Elifaz iba a decir algo un poquito más impresionante. Definitivamente el hombre no es más justo que Dios y el varón no es más limpio que el que lo hizo. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora, estas palabras, como dije, las vamos a tomar con reverencia en el sentido de que ciertamente Dios es mucho más justo que cualquier hombre. Y Él no quebranta nunca su justicia. Y también Dios es mucho más limpio que cualquier hombre. Él es totalmente limpio. Y cuando confiamos en esta verdad, porque es una verdad, es una realidad, tenemos la confianza de que Dios no está haciendo ningún mal cuando estamos pasando nosotros por algún problema. Si nosotros no entendemos, tal vez lo vamos a entender más adelante cuando terminemos de pasar por la situación. Pero si no lo entendemos más adelante, a lo mejor lo vamos a entender hasta la eternidad. Pero muchas veces el Señor nos permite pasar por una situación adversa para que ya después que sucede, en el momento que estamos ahí, Señor, nos quejamos contra el Señor. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué permite, Señor, que yo esté en esta terrible dolor que estoy sufriendo aquí? Hasta que pasamos y vemos la razón por la cual el Señor nos hizo pasar por ahí. Ay, gracias, Señor, y nos arrepentimos y le pedimos perdón por haber criticado y por haber hablado fuera de lugar, porque Él tiene un plan. Ahora, muchas veces el plan no lo vamos a ver al final. Bueno, Job al final va a recibir muchas más bendiciones, pero una de las cosas que el Señor está haciendo con lo que está pasando aquí con Job, le está instruyendo doctrina, porque él mismo pensaba como Elifaz y como todos sus amigos, que era esto: si tú te portas bien, Dios te bendice y
te prospera. Si te portas mal, Dios te maldice y te arruina. Y si tú ves a alguna persona arruinada, es porque se portó mal. Si ves una persona que es pobre, porque se portó mal. Y qué terrible, pero qué terrible es este mensaje de la, como hablaba yo, de la prosperidad, entre comillas. No que Dios no quiere que prosperemos, sí quiere que prosperemos, pero que prosperemos íntegramente en nuestra espiritualidad. El Señor nos ha dicho, no te hagas tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo, ¿verdad? El Señor me ha dicho que yo tengo que poner allá mi tesoro, porque allá va a estar mi corazón. Y cuando yo estoy haciendo mis tesoros en la tierra, no hay forma de que mi corazón esté en el cielo. No hay forma. Y qué terrible es eso que le dicen a la gente: oye, si tú estás enfermo, entonces es porque no tienes fe. Porque Dios no quiere que nadie esté enfermo. ¿A quién se le puede ocurrir declarar que Dios no quiere que nadie esté enfermo? Nunca. Si nosotros vemos al apóstol Pablo, él tenía, dice él, todos los dones. Todos los dones. Cuando él trabajaba, se ponía unas cintas aquí para recoger el sudor, la gente se las llevaba y se los pasaban a los enfermos y sanaban. Tenía un tremendo don de sanidad. Pero él declara: dejé a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Por qué dejaste a Trófimo enfermo, Pablo? Porque el Señor no lo quiso sanar allí. Al pobre Timoteo le dice: por tus frecuentes enfermedades, ponte a orar, Timoteo, no seas falto de fe, que Dios te quiere sanar. No le dijo eso, ¿verdad? Sino dice: no tomes más agua por tus frecuentes enfermedades. Entonces, tenemos que entender que Dios es soberano. Es soberano, y cuando Él quiere sanar, sana. Claro, Jesucristo sanó a todo mundo. Él sí. Los apóstoles no. Él sí. ¿Por qué? Porque Él tenía que demostrar que Él era el Mesías. Porque Él dijo: si no me creen por mis palabras, créanme por mis obras. Así que cuando yo estoy pasando por alguna enfermedad, estoy pasando por alguna tribulación, estoy pasando por necesidad, como dice Pablo, ¿qué me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada. Momento, Pablo, si somos cristianos no debemos de tener ninguna de esas cosas, ¿o sí? Claro que sí. Pablo dice: yo he aprendido a tener necesidad y a tener abundancia. Dios es soberano. Cuando nos bendice, gloria a Dios, sepamos administrar lo que Dios nos da. Y cuando estamos en necesidad, dice la Escritura, conténtate con lo que tienes. Y el Señor así nos va llevando en la escuela de la vida. Continúa Elifaz, dice: ahora pues, da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Aquí el ataque ya es directo a Job. O sea, pobre Job perdió a sus hijos y está diciendo: el necio, sus hijos estarán lejos de la seguridad y en la puerta serán quebrantados. O sea, es un ataque directo a Job, diciéndole: tú eres un necio y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. O sea, Job perdió toda su hacienda. Le está haciendo una acusación directa. Dice, aún desde lo mismo entre los espinos, cuando dice aquí, entre los espinos sacarán, todavía se acostumbra en algunos lugares a hacer como bardas o cercas de cactus, ¿verdad? Para que no pase la gente. Y aquí está diciendo, de entre los espinos ahí mismo van a sacar toda tu hacienda y te van a dejar sin nada. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Como dije, Elifaz habla de ciertas cosas que son verdades, pero está mal aplicando aquí los principios que está hablando. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Bueno, ciertamente, ese es un buen consejo que está dando Elifaz aquí. Yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Tal vez es lo mejor que dice Elifaz a Job. Encomienda a Dios tu causa. O sea, el problema con Job, nuevamente, quiero recalcar, es que él no sabe por qué está sufriendo y no sabe por qué Dios está enviando tantos males, pero tan terribles. Ninguno de nosotros hemos pasado por
algo parecido a lo que Job ha pasado por aquí. Jamás. Y Job se mantiene íntegro. Y la cosa que más lo confunde es que siendo íntegro está pasando por esta situación. Porque si él encontrara iniquidad y empezara a pensar en sí mismo y ver que realmente, oye, sí, pues, Señor me está castigando por esta, Señor, perdóname. Nosotros muchas veces cuando nos sentimos desamparados por el Señor, por algo que hicimos, lloramos delante de Dios y ese es un llanto de consuelo, ¿verdad? Pero el llanto de Job no tiene consuelo aquí, porque es un llanto de desesperación. No obstante, está bien el consejo. Yo buscaría a Dios, encomendaría a Él mi causa, dice Elifaz, el cual hace grandes cosas e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Este versículo lo cita Pablo en 1 Corintios y dice, porque está escrito, o sea, lo toma directamente de lo que dice Elifaz, y como dije, las premisas de Elifaz son verdad, pero están mal aplicadas al consuelo de Job. Nosotros podemos tomar escrituras que están inspiradas por Dios para crear una doctrina falsa. Por eso es que nosotros estudiamos aquí capítulo por capítulo y versículo por versículo para tener un estudio inductivo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Porque el estudio deductivo es yo inventarme un mensaje y solamente tomar versículos para apoyar lo que yo quiero decir, ¿verdad? Pero así ustedes se dan cuenta cuando yo estoy diciendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ahora, esto está en Hebreos. Este versículo está en Hebreos. Y es verdad, pero no lo está castigando Dios a Job. Es lo que le está insinuando Elifaz. Como dije, premisas verdaderas, aplicaciones falsas, erróneas. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Esto de 6 tribulaciones no necesariamente es una forma poética de decir en muchas tribulaciones el Señor te va a librar. No necesariamente 6 o 7. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Ahora, todo esto que está diciendo aquí Elifaz, en realidad no es cierto. O sea, Dios no ha prometido librarnos de todo mal y de encaminarnos por un camino de rosas. De hecho, ahora que nosotros conocemos el mensaje completo del Evangelio, el Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando padecemos pruebas, las pruebas nos ayudan a aprender paciencia, perseverancia, producen frutos, virtudes espirituales en nuestra vida. Eso no es para que nos andemos golpeando el pecho y pensemos que Dios nos tiene una vida horrenda. No, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor nos va a llevar en un buen camino de paz. Gozosos en la tribulación, dice la Escritura. Podemos estar gozosos en la tribulación. Gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre, nos dice Filipenses. O sea, tengo yo que tener el gozo en mi corazón porque el gozo no depende de mis circunstancias. A nadie le gusta el azote de la lengua, a nadie le gusta el hambre, a nadie le gusta la guerra, a nadie le gusta las fieras del campo, pero a veces hay cristianos que tienen que padecer estas cosas, ¿no es así?
Y no es que Dios se haya olvidado de ellos. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha. O sea, aquí le dice a Job, sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha. O sea, arrepiéntete, Job, y Dios te va a restaurar, es lo que le está diciendo aquí. Y tu prole como la hierba de la tierra, o sea, van a ser como el pasto. Vendrás a la vejez, a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo, Job, y conócelo tú para tu provecho. Wow. O sea, Job, entiende lo que le estoy diciendo, es lo que sabemos nosotros desde hace tiempo. Vuélvete a Dios y Dios te va a restaurar nuevamente a como tú estabas. Bueno, Job va a contestar aquí. Y la respuesta de Job es, yo no he hecho nada. Yo no sé por qué Dios me tiene así, ¿verdad? Pero vamos a ver que el corazón de Job va a ir cambiando poco a poco y el corazón de estos amigos de Job se va a ir ensañando cada vez más en contra de Job hasta que al final el Señor interviene. Y lo que nos muestra el Señor nuevamente es esto. Confía en mí cuando estés en tribulación. Confía en que yo estoy haciendo un trabajo bueno. Tenemos un versículo que es una promesa preciosísima, que está en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Con eso nos aferramos de que, ok, Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Yo no lo entiendo, pero confío en tu bondad, en tu benignidad, en tu amor hacia mí y me rindo a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Ciertamente, Señor, qué tremendo libro es este de Job, lleno de tanta sabiduría. Enséñanos, Señor, a medir nosotros nuestras palabras también, a pensar con cordura, a conocer que tú eres un Dios de amor, a conocer que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros y a dejarnos en tus manos para que tú hagas la obra completa en el nombre de Cristo Jesús. Amén.